Bienvenidos y bienvenidas al seminario virtual denominado Tendencias del e-commerce internacional, actividad que se desarrolla gracias a la alianza entre la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y DHL Express para las Américas. Esta actividad se constituye en el segundo seminario virtual desarrollado por la alianza SIECA-DHL, de una serie de 4 webinars que se estarán desarrollando a lo largo de todo el año. SIECA, a través de su Centro de Estudios para la Integración Económica, les trasladan un cordial saludo y les dan la bienvenida a esta actividad. Esta jornada nos introducirá a uno de los temas de mayor auge en materia económico-comercial, que si bien tiene su génesis con el apogeo de la masificación del uso y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, el contexto actual derivado de las medidas de contención de la pandemia COVID-19 la dirigen ahora en una actividad social necesaria para el desarrollo de los pueblos. Conscientes de ello, la alianza SIECA-DHL Express para las Américas ha desarrollado esta temática en su afán de poner a disposición de la región conocimiento especializado de utilidad y calidad. Para ilustrarnos sobre esta temática, nos acompañan 2 expertos en la materia, miembros del equipo de DHL Express para las Américas. Mariana Cepeda, gerente comercial de DHL Honduras, y Fabián Villarroel, director de Asuntos Regulatorios y Aduaneros de DHL para Centro y Sudamérica. Previo a cederle los micrófonos y las cámaras a nuestros ponentes, tengo el honor de presentarles un resumen de sus eventos. Iniciaremos con Mariana Cepeda. Mariana Cepeda es licenciada en Comunicación y Publicidad con maestría en Dirección de Marketing en la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras. Inició en DHL hace 12 años, desarrollándose en el área comercial, y en este momento, tal como les indicamos anteriormente, está cumpliendo la función de gerente comercial de DHL Honduras. Mariana Cepeda es especialista internacional certificada en el rubro de la logística, específicamente en el courier internacional. Para esta sesión también nos acompañará el experto Fabián Villarroel, quien es abogado, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Trabajó por casi 20 años en la aduana de Chile, ocupando diversas responsabilidades. Es experto acreditado de la OMA y juez de la OMC en el sistema de solución de controversias comerciales. Y actualmente se desempeña como director de Asuntos Regulatorios y Aduaneros de DHL para Centro y Sudamérica. Bienvenido y bienvenida. Es un honor tenerlos a ustedes como ponentes y sin más preámbulo, les cedemos los micrófonos y las cámaras. Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un verdadero placer estar con ustedes a la distancia, pero seguramente estas tecnologías nos permiten también conectarnos de una manera más amplia. Así que, nada, espero que todos estén bien en estas circunstancias que actualmente vivimos con la pandemia. Y como decía nuestra presentadora, la idea de hoy es compartirles algunas ideas y mucha información por parte de Mariana respecto del comercio electrónico. Como ustedes saben, es una forma de comercio que en los últimos años se ha profundizado, y la idea precisamente es contarles los puntos claves y herramientas. Y yo voy a simplemente hacer una pequeña introducción, fundamentalmente apuntando a ciertas tendencias globales que hoy día afectan el comercio internacional, simplemente para situarnos, ¿no es cierto?, para entender cuáles son esas tendencias más importantes que seguramente ustedes viven día a día y que de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen influencia en el modo de hacer los negocios y la forma como se hacen las exportaciones e importaciones. Y a partir de ahí ya Mariana les va a contar con mayor precisión las tendencias propiamente del e-commerce y algunos puntos objetivos. Al final de la sesión, bueno, podremos conversar y hacer preguntas si ustedes así lo estiman. Así que partamos ya con estas ideas que yo les quiero contar. Y podríamos decir que en general el comercio internacional, y ustedes lo saben bien, a veces está lleno de obstáculos o barreras, ¿no es cierto?
Y esas barreras siempre tienen dos hemisferios, ¿no es cierto? Las barreras arancelarias, que son los impuestos aduaneros, algún tipo de tasas arancelarias que se aplican con motivo de una importación, como podría ser, ¿no es cierto?, una medida antidumping, un derecho compensatorio, una salvaguardia. Pero por otro lado tenemos las barreras no arancelarias, es decir, todas aquellas medidas que no son impuestos, pero que de alguna manera dificultan el proceso de importación, lo hacen más demoroso, lo hacen más caro, o hay que cumplir trámites adicionales. Y por eso nos referimos en este primer cuadradito que ustedes ven ahí con esas barreras rojas, a que en general el mundo actual vive un aumento de barreras no arancelarias. Centroamérica, por decir algo, tiene hoy día acuerdos con muchos países, ¿no es cierto? Obviamente se intenta construir como un mercado común, pero tiene acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con otros países también de la región. Y en ese sentido, los impuestos en general aduaneros, lo que comúnmente llamamos el ad valorem, va en franca disminución y se convierte de alguna manera en una traba menos. Sin embargo, cuando decimos que aumentan las barreras no arancelarias, lo que queremos decir es que de alguna manera hay ciertos bienes jurídicos, ciertos bienes sociales valorados más, ¿no es cierto?, que de alguna manera implican que haya que cumplir regulaciones adicionales, porque los países de alguna manera hoy día protegen el medio ambiente, protegen los derechos de propiedad intelectual, protegen el patrimonio fito y zoosanitario, protegen el tema de la seguridad, entre otros. Y esas protecciones de alguna manera se proyectan también hacia la regulación del comercio internacional y por lo tanto cuando exportamos un producto que tiene elementos para consumo humano, por ejemplo, bueno, se va a requerir la intervención de un organismo sanitario. Si queremos importar la vacuna, por ejemplo, a propósito del COVID, vamos a requerir la intervención de la agencia sanitaria o de salud de cada país. Y esto significa que de alguna manera un trámite de importación o exportación se complejiza de algún modo, ¿no es cierto? Porque ya no solo tenemos que pagar el impuesto y tratar con la aduana, sino que tratamos con diferentes organismos del Estado, y eso de alguna manera implica un desafío adicional al momento de pensar cómo hacemos una importación, y lo más importante, que verifiquemos nosotros como exportadores o como importadores cuáles son los requisitos desde ese punto de vista al hacer un proceso de importación o exportación. El segundo factor, y es el que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, es que hay un explosivo comercio, un explosivo crecimiento, perdón, del comercio internacional. Ustedes saben, ¿no es cierto?, yo siempre digo, el comercio internacional se ha venido a democratizar por el e-commerce, porque si bien el comercio internacional está concentrado fundamentalmente en grandes empresas, cuando nosotros hoy día compramos por internet, en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, bueno, en el fondo estas plataformas nos convierten en importadores y también en el caso de las pymes en exportadores, cuestión que hace algún tiempo no era tan frecuente. Y por lo tanto, hay desde ese punto de vista más empresas, más personas naturales, ¿no es cierto?, participando del comercio electrónico. Cambian las tendencias, cambian los consumidores. El COVID de alguna manera también nos ha hecho pensar o visualizar más bien que hoy día la gente prefiere quedarse en casa y comprar desde casa, ¿no es cierto? Y eso también es un elemento muy importante, cómo cambian las conductas a partir de la posibilidad y de la facilidad de hacer este comercio. Así que es muy importante y es algo que decimos que llegó para quedarse y fundamentalmente ya no es un comercio que se hace esporádicamente, sino frecuentemente. Y esto precisamente también dice relación de cómo las aduanas fundamentalmente enfrentan este tipo de comercio. En nuestros países existen los agentes aduanales, los despachantes de aduana, ¿no es cierto?, que en general son los que conversan generalmente con la aduana y por lo tanto la aduana los conoce, saben quiénes son, puede perfilar mejor el riesgo. Pero cuando ya no solo son los agentes de aduana, que representan obviamente a los importadores y a los exportadores, sino somos cada uno de nosotros, somos millones de personas interactuando en el comercio, las aduanas entonces requieren, para efectos de controlar mejor, más información, una data más ajustada, más completa, más detallada. Contarles, por ejemplo, y dado que Centroamérica tiene vigente un acuerdo con la Unión Europea, ¿no es cierto?, el acuerdo de asociación político-comercial, que hace poquito, desde marzo en verdad, la Unión Europea nos está requiriendo
mayor información, mayor detalle de la información, porque ha considerado que las descripciones incompletas o genéricas de las mercancías no son suficientes para perfilar el riesgo, y por lo tanto nos requiere mayor información a través de un sistema que se llama el Import Control System 2, que de alguna manera requiere que esa información vea más detallada. Entonces, esos son datos que tenemos que tener en cuenta nosotros como DHL, pero ustedes también con clientes al momento de proveernos la descripción más detallada y completa de la mercancía. Otro punto que es importante, y me voy para el otro lado, es que, y ustedes lo viven todos los días, esta conformación de bloques comerciales y la abundancia de tratados comerciales que tenemos, ¿no es cierto? Todos los países se van agrupando, ¿no es cierto? El CAFTA que ustedes tienen con Estados Unidos, ¿no es cierto? En otras partes la Alianza del Pacífico, el Mercosur, el reciente TECMEC, ¿no es cierto?, el que vino a reemplazar el NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México, y obviamente el Mercado Común Centroamericano, hacen que de alguna manera las reglas, fundamentalmente en relación al carácter originario de las mercancías, sean distintas. No todos los acuerdos son iguales, ¿no es cierto? Cuando exportamos hacia Estados Unidos, la pregunta es ¿quién certifica? Bueno, es autocertificación, ¿no es cierto? Inclusive puede allí certificar el importador. Cuando exportamos a la Unión Europea, el sistema es distinto. En general, hacemos un certificado de circulación EUR1, ¿no es cierto?, donde certifica una entidad de gobierno. Y por lo tanto, cuando aplicamos los tratados, a pesar de que su finalidad es facilitar el comercio y eliminar el pago de los impuestos aduaneros, finalmente también hay detalles que es necesario conocer para que alcancemos efectivamente la preferencia arancelaria. Y esto dice mucho relación con el cuadrito que está más arriba, que hablamos de cambios en las formas de producción, y seguramente ustedes han escuchado de las cadenas de valor, ¿no es cierto? Muchas veces una prenda que nosotros usamos dice made in Honduras, pero a lo mejor ha sido fabricada con hilos y algodón de Nicaragua, y a lo mejor parte de los botones venían de Costa Rica, y en definitiva se termina confeccionando en Honduras, ¿ya? Por lo tanto, muchos hoy día, dado la globalización en general y dada la logística, los productos que muchas veces compramos o vendemos han sido fabricados con partes y piezas de diferentes países, y eso también representa un reto logístico en el que seguramente nosotros ayudamos mucho, pero un reto también a la hora de determinar el carácter originario del bien. Y por último, tenemos también que ser muy conscientes de que hoy día en el comercio internacional la seguridad se transforma en un tema central, ¿no es cierto? En un tema central porque está asociada a los nuevos riesgos que surgen en el comercio internacional. Y ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que en el comercio internacional se puede también hacer tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, de armas, de algún tipo de elemento peligroso, algunos tóxicos, y por lo tanto, a partir de esos riesgos, ¿no es cierto?, las aduanas también están intentando pesquisar, detectar que no ingresen mercancías peligrosas a sus territorios, y por lo tanto hay un equilibrio, o se intenta al menos, un equilibrio entre la facilitación y la seguridad que se requieren de los países. Y por lo tanto, en ese sentido es muy bueno ser conscientes de que entre más información demos y más completa sea, mejor va a ser analizada por las aduanas y vamos a tener menos problemas y retrasos. En general, cuando nos preguntamos cuáles son las tendencias que en América Latina en general y en Centroamérica también podemos visualizar, yo diría, y me voy a ir por la lámina del medio, que obviamente hoy día, después del COVID, los gobiernos están muy interesados en la reactivación económica, y bueno, nosotros también, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, ¿cuál es el rol que las MIPYMES cumplen ahí? Ustedes saben que la participación de las MIPYMES en el comercio internacional es marginal en general en nuestra región, y por lo tanto seminarios como este lo que pretenden es dar más información para que puedan participar, para que puedan incrementar su participación, porque de alguna manera una barrera de entrada dice relación muchas veces con el conocimiento. A veces el comercio internacional parece algo más difuso, más oscuro, y en el cual tenemos que insistir. Y por eso de alguna manera la idea es contarles qué dicen los acuerdos, cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias que están disponibles, cómo se gestiona el alcanzar una preferencia arancelaria. En América Latina, al igual que en todo el mundo, hay ciertos fenómenos también que son muy relevantes, aunque no necesariamente comerciales, como el fenómeno de la inmigración, ¿no es cierto?, que algunos países viven. Imagínense, por ejemplo, pienso
no propiamente de ustedes, pero el tema de Venezuela, ¿no es cierto?, cómo sale la gente hacia los otros países, son temas que de alguna manera van afectando las reglas del comercio, obviamente del tráfico de personas, pero también las reglas y la política comerciales de los países. Por otro lado, muchos países hoy día, frente a una apertura muy importante que se vivió en décadas pasadas, están haciendo proteccionismo, ¿no es cierto? Están regulando de mejor manera el ingreso de productos importados, ¿ya? Y vamos a hablar de la guerra comercial, ¿no es cierto? Que seguramente era un tema que tenía la agenda antes del COVID, esta guerra entre Estados Unidos y China, quién es la superpotencia, ¿no es cierto? Que se tradujo finalmente, ¿no es cierto?, en una subida de aranceles entre uno y otro país. Eso también hoy día el mundo lo vive y hay que estar atento entonces a cuáles son las barreras que se van interponiendo. Obviamente también apostamos por el multilateralismo. Con el multilateralismo lo que queremos decir es que las reglas del comercio que son dictadas por la Organización Mundial del Comercio nos ayudan también, y ahí es muy importante, por ejemplo, el acuerdo sobre facilitación del comercio, son muy importantes porque nos ayudan a que todos los países avancen en la dirección correcta, en la dirección de asegurar que se cumplan las normas, pero también de facilitar a aquellos que hacen el comercio legítimo. ¿Cómo creen ustedes que el COVID-19 va a afectar al comercio internacional? ¿Qué es lo que viene? Bueno, hemos vivido la experiencia de que de alguna manera algunas administraciones de aduana, algunos gobiernos han intentado incluir la digitalización. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que vivimos hoy día es que en general todo se hace virtual. Este seminario, que me habría encantado estar ahí en Centroamérica hablando con ustedes, bueno, lo hacemos virtual y tiene sus ventajas, obviamente, pero también las aduanas han intentado avanzar hacia procesos de digitalización. En esto nosotros somos muy insistentes también con los gobiernos, que no nos pidan la factura en original, que no nos pidan 10 copias del mismo documento, que no haya que presentar la misma copia en agricultura, en aduana, en impuesto interno, porque al final si son todo el Estado podríamos presentarlo solo en una ventanilla y que cada uno de ellos tenga una copia, por ejemplo, lo que llamamos la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, de alguna manera creemos que a producto del COVID algunas reglas se van, o sea, incluso se han hecho en algunos países más expeditas, más facilitadoras, a efectos efectivamente de disminuir los trámites. Esta etapa post-COVID, ojalá que esto pase, ¿no es cierto? Obviamente también creemos que el comercio electrónico, el e-commerce, va a seguir aumentando, va a seguir incrementándose, porque además, otra cosa que no dije hace un ratito, es porque entran nuevas generaciones. Si yo le digo a mi mamá que compre por Amazon, seguramente mi mamá no va a querer, ¿no es cierto? Yo más o menos, porque todavía tengo ciertos temores, ¿no es cierto? Pero seguramente alguien más joven, de 20, 25 años, los millennials, son expertos en eso y por lo tanto, de alguna manera, las herramientas tecnológicas en este proceso resultan más cercanas para ese tipo de personas, para las personas más jóvenes. Y entonces nos enfrentamos a un proceso donde el e-commerce está aumentando y nos seguimos enfrentando a los organismos de frontera que fundamentalmente están radicados en la aduana. Y la aduana obviamente tiene distintas funciones, ¿no es cierto? Obviamente en muchos de nuestros países tiene una alta importancia en la recaudación de los impuestos, en regular las destinaciones, los regímenes aduaneros, pero en los últimos años también ha tomado interés también en establecer reglas para la facilitación del comercio y eso también resulta importante. Pero no tenemos que olvidar que junto con eso, como les decía hace un ratito, hay otras agencias de gobierno que participan en un proceso de importación y exportación. Es necesario tenerlas en cuenta porque a veces esos requisitos son incluso, yo diría, más drásticos, ¿no es cierto? Si no cumplimos a veces el requisito, ni siquiera la mercancía pagando puede entrar porque a veces se niega esa entrada porque efectivamente no se podía entrar o necesitaba la certificación en origen de agricultura o de salud para su ingreso. Y por lo tanto, esa es la luz de atención que tenemos que tener presente. Y por último, ya terminar esta parte introductoria, que ya también un poco lo dije, los acuerdos de libre comercio. Los tratados de libre comercio son importantes, hay muchísimos. Fíjense que en el mundo hay más de 500 acuerdos comerciales que los países suscriben, es una tendencia mundial y que Centroamérica siguió muy de cerca. Nos fijábamos hace un poquito a propósito del Brexit,
que Centroamérica, por ejemplo, ya tiene un tratado vigente con el Reino Unido. ¿Se acuerdan ustedes que salió el Reino Unido de la Unión Europea? Y Centroamérica también tiene muchos tratados con Latinoamérica y con Norteamérica, con Europa, y por lo tanto ahí también es importante verificar, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera estos acuerdos benefician nuestro proceso de importación y podemos abaratar costos efectivamente alcanzando las preferencias arancelarias dispuestas en ellos. Así que yo me quedo hasta aquí y dejo a Mariana para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Antes que nada, pues es un gusto poder compartir con ustedes desde Honduras un tema tan importante como es el comercio internacional. Y pues basados en todo lo que nos compartió Fabián acerca de las tendencias del comercio internacional en general, creo que el fenómeno de comercio internacional es algo que lo podemos observar. En el año 2020, el gasto del comercio electrónico internacional alcanzó casi $1 billón, y esto representó un 81% de crecimiento versus el año 2019. Y lo que se espera para este año 2021 es alcanzar casi $5 billones de ventas de e-commerce. Y esto representa casi un crecimiento a triple dígito. Sabemos definitivamente que el comercio electrónico no es algo nuevo, es un modelo de negocio que viene funcionando ya hace varios años, pero como lo mencionó también Fabián, creo que el factor COVID, el factor pandemia, que para muchos inició en marzo del año pasado, vino a acelerar enormemente el crecimiento de este modelo de negocios. Al verse los países afectados por un cierre económico, cierre de negocios presenciales, nos vimos obligados, o sea, el mercado se vio obligado a acelerar el desarrollo del comercio electrónico para poder ofrecer esas opciones de venta de los productos y esa oferta de productos y servicios a través de un medio que pudiera ser accesible para todo el mundo. Entonces, definitivamente que esa situación detonó la aceleración del crecimiento del comercio electrónico y bueno, vamos a ver de aquí en adelante crecimientos realmente acelerados de este modelo de negocios. Esto aquí viene a aportar también, y tal vez vamos a hablar rápidamente del concepto de business to business. Sabemos que el e-commerce hasta ahorita se conoce como un business to customer, es decir, una persona que hace una compra en línea de un producto que requiere, entonces este es del negocio que lo vende a la persona que lo compra. Sin embargo, existe la tendencia del business to business de comercio electrónico. Se prevé que para el año 2025 el 80% de las interacciones comerciales entre empresas, y a esto me refiero a empresa-proveedor, empresa-comprador, se va a realizar a través de canales digitales. En este momento hay mucho presencial, pero el business to business de e-commerce definitivamente es algo que ya se comienza a ver y definitivamente es parte del futuro del comercio electrónico. ¿Por qué los clientes compran en línea? Creo que es muy importante nosotros como emprendedores o como dueños de negocios que entendamos qué quiere el cliente, porque en base a eso pues vamos a ser más exitosos ofreciendo soluciones en nuestras plataformas y ser la preferencia número uno del consumidor. Entonces, el cliente compra en línea, ¿por qué? Porque puede encontrar mayor variedad de productos, puede encontrar una variedad o diferenciación de precios para diferentes tipos de productos y por conveniencia. Sabemos que podemos comprar a cualquier momento del día, en cualquier lugar, a través de un dispositivo, una computadora, un celular, solo haciendo un par de clics. Entonces, es mucho más conveniente, es un proceso fácil, es un proceso accesible en cualquier momento. Pero algo que es muy importante, y lo decía Fabián, ¿verdad? Tal vez gente mayor o gente, bueno, dependiendo de los rangos de edades, ¿verdad? Tal vez no tienen la confianza de comprar en línea.
por el tabú que existe de, bueno, y si me clonan la tarjeta, y si no me llega el producto. Entonces, sí existe ese temor. Sin embargo, como decía Fabián también, o sea, los millennials ya lo experimentan, ya saben, ya lo manejan y ya perdieron ese temor. Pero definitivamente que para tener un negocio exitoso online es muy importante la confianza. Y con confianza, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a productos de calidad, nos referimos a un marketplace conocido, no vamos a comprar en cualquier lugar, vamos a comprar en un lugar donde sabemos que es un marketplace establecido, amigable. Sabemos quiénes son los aliados que sean reconocidos, que tengan buena reputación, que ofrezcan soluciones de devolución también es algo que se toma mucho en cuenta, que existan diferentes opciones de entrega y vamos a profundizar más adelante en ese tema. Y también ahora se busca muchísimo que existe una solución de entrega premium. ¿Por qué? Confianza se genera de saber de que yo compro hoy y en 2 o 3 días voy a estar recibiendo mi paquete. Entonces, esto es algo que genera mucha confianza y todo esto viene a generar o busca generar la mejor experiencia de compra para el cliente. Vamos a ver un poco lo que son las preferencias de los consumidores. Y aquí, pues, a grandes rasgos, podemos ver algunas estadísticas de estudios que se han hecho. Como les comenté, el e-commerce es un fenómeno que viene con un crecimiento acelerado y ha sido objeto de estudio de muchos países. Y podemos ver dentro de algunas estadísticas en cuanto a preferencias del consumidor, cuando realiza una compra en línea, y mucho tiene que ver con la experiencia del proceso de compra hasta el proceso de entrega. Por ejemplo, el 58% de los clientes van a elegir una tienda por las opciones de entrega que tengan, que si tienen diferentes opciones de entrega, ya sea premium, ya sea estándar, van a elegir porque pueden seleccionar cuál es la opción de entrega que más les conviene. Y también el 50% de los consumidores, al no tener diferentes opciones de entrega, muchas veces abandonan su carrito de compras y no concretan la compra. Podemos ver también que el 30% de los compradores va a elegir una tienda que ofrezca un servicio premium de entrega con el menor tiempo de recepción de su paquete. Y el 70% busca hacer el pago de los aranceles e impuestos desde el momento de su compra. Es decir, yo estoy comprando mi producto, estoy pagando el flete, quiero pagar ya todos los costos asociados en la aduana de mi país para recibir mi paquete puerta a puerta, para recibir mi compra puerta a puerta, no tener que preocuparme de hacer ningún proceso adicional. Las probabilidades de que un comprador vuelva a comprar en esta tienda en línea se duplican cuando ha tenido una buena experiencia de entrega. Entonces, como les decía, es muy importante saber qué valoran y qué es importante para los consumidores, porque en base a eso nosotros podemos definir cómo trabajar, cómo establecer nuestra tienda online para ser siempre la opción número 1 del cliente. En conclusión, a estos puntos, pues los clientes exigen, 1, velocidad. La gente ya no está dispuesta a esperar tanto como esperaba antes para recibir su compra. Entregas flexibles, sean entregas fáciles, que no sea un proceso complicado, y también un proceso de devoluciones sencillas. Cabe mencionar que el comercio internacional genera mucho menos devoluciones que, por ejemplo, un e-commerce doméstico. Sabemos que para montar un negocio e-commerce, bueno, ya tenemos nuestro negocio presencial y lo que queremos es llevarlo más allá, abrir fronteras y montar un negocio e-commerce. Y van a haber diferentes 4 participantes principales para montar nuestra tienda online. La primera es la plataforma donde nosotros vamos a ofrecer nuestros servicios. Luego está la parte logística, está el tema de plataformas de pago y finalmente está el marketing digital, que es cómo nosotros vamos a dar a conocer nuestra página, nuestros productos y cómo vamos a crear esa demanda internacional para poder recibir órdenes desde otros países. Entonces, comenzando con el primer punto, creo que esta es la base, ¿verdad? ¿Cómo podemos activar una tienda online? En este momento, pues, tenemos varias opciones de poder establecer nuestra página y todo va a depender del grado de madurez o del grado donde yo estoy
en este momento de mi tienda en línea. Una de ellas puede ser creando una tienda, una website de comercio, de e-commerce directamente. Para esto existen diferentes herramientas que permiten integración directa con plataformas de pago, soluciones logísticas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, Shopify, Magento, WooCommerce, Figaro. Y esta pues es una website exclusiva para mi marca, para mi producto, para mi tienda. Tenemos también la opción de marketplaces. Conocemos, bueno, creo que es una opción bastante conocida. Conocemos marketplaces como Amazon, Etsy, eBay, Mercado Libre. Estas son plataformas donde nosotros podemos ofrecer nuestros productos y la diferencia es que aquí no vamos a estar solo nosotros. Va a haber una variedad de marcas, va a haber una variedad de opciones, ¿verdad? Que el cliente va a poder entrar y acceder. Y finalmente, que creo que es algo que se viene desarrollando muchísimo, es la venta de e-commerce a través de redes sociales. Pues sabemos que tanto Instagram como Facebook tienen su espacio de marketplace, ¿verdad? Donde se pueden hacer transacciones comerciales, ofrecer productos, comprar productos. Entonces, esto es algo que también se ha desarrollado muchísimo en nuestros países. Ok, en cuanto a la website o nuestra página en línea, ¿qué es importante que consideremos? Aquí les presento un checklist, o sea, no necesariamente tenemos que tener todo esto en nuestra website, pero mientras más de estos puntos nosotros tengamos en nuestra website, en nuestra tienda online, más probabilidades hay de que los clientes nos busquen y nos utilicen. Entonces, y esto pues se salió en base a las preferencias, a los estudios que se han hecho, de qué es lo que buscan los clientes en el momento de su compra en línea. Y estos puntos es importante que los vayamos trabajando para tenerlos presentes en la página web. Esto va a generar mayor confianza, también va a generar una preferencia para realizar las compras desde aquí. Entonces, podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, cuando el cliente entra a la página web, ¿puede identificar que vendemos a nivel internacional? En la página web indicamos cuáles son las opciones de envío. En la página de inicio mencionamos que se vende de forma internacionalmente. Esto es un catcher, esto es un atractivo que si lo tenemos en nuestra página de inicio, ya el cliente está dispuesto a continuar comprando en nuestra página. Ofrecemos opciones de envío express. ¿Son correctos los cargos que se aplican por envío? Ofrecemos la opción de entrega con impuestos y aranceles incluidos. Esto, como les decía, es algo que se busca muchísimo. El 70% de los clientes buscan ya pagar todo de un solo y no tener que hacer un proceso adicional cuando el producto llegue al país. Ofrecemos opciones de devoluciones fáciles. La página web está disponible en diferentes idiomas. Recordemos que cuando nosotros abrimos una tienda online no hay fronteras, no hay un mercado meta. Abrimos la tienda online y esto está disponible para cualquier país del mundo. O sea, estamos abriendo fronteras, estamos expandiendo el negocio, no a un mercado, sino que a nivel global. Entonces, es muy importante que vayamos considerando, sabemos que van a haber mercados donde recibamos más compras, pero es muy importante considerar el tema de los idiomas porque podemos llegar a mercados que tal vez no sabíamos que podría tener una demanda de nuestros productos, entonces sí es algo que debemos considerar. Las tasas de conversión de moneda también es muy importante porque esto vamos a facturar a nivel internacional en otros países, entonces es importante también aplicar tasas de conversión de moneda. Ofrecen opciones de pago local y sí se mencionan las notificaciones de entrega del paquete. Entonces, estos son algunos puntos súper importantes que debemos nosotros considerar al crear nuestra website en la medida que podamos tener nosotros esta información visible, vamos a lograr atraer más clientes. Entonces, habiendo hablado un poquito de lo que son nuestras plataformas, donde vamos a publicar nuestros productos, vamos a hablar de otro de los jugadores importantes en el proceso, que son las opciones de entrega internacional. Aquí ya entramos un poco en el tema de logística y lo que vamos a buscar aquí es la mejor experiencia de compra. En este momento, pues, tenemos diferentes opciones de entrega internacional, creo que
son bastante conocidas por todos. Uno es el servicio postal, tenemos también el servicio de carga o de consolidado, y existe también el servicio express. Entonces aquí podemos ver diferentes factores y cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y los contras de cada uno de estos factores. Pero lo más importante de esto no es elegir uno de ellos por sus pros y sus contras. Como les mencionaba anteriormente, algo muy importante es que el cliente pueda entrar, hacer su compra y que tenga diferentes opciones de realizar su envío de acuerdo a la necesidad específica que tenga en ese momento. Por ejemplo, yo no hago una compra, pero yo no lo necesito en 2 días. Entonces, puedo optar por un servicio postal o un servicio de carga que va a tomar un poco más de tiempo y bueno, probablemente el costo del transporte sea menor y bueno, aquí podemos ver todos los pros y los contras, pero lo más importante es que el comprador tenga diferentes opciones de entrega para poder elegir la que más le convenga en su momento. Entonces, no hay una mejor que otra, porque para cada cliente la necesidad va a ser diferente. Entonces, aquí el mensaje es, si podemos tener diferentes opciones en nuestra plataforma, en nuestra web, en nuestra tienda online, va a enriquecer muchísimo la experiencia del cliente. Vamos a mapear rapidísimo el proceso logístico de una entrega express. Por ejemplo, tenemos el negocio, recibe una orden, ¿verdad? Luego tenemos el proveedor de entrega, se hace todo el proceso de e-commerce cross-border y cuando llega a destino final hay un proceso aduanal y luego está la entrega de la última milla, que es la entrega puerta a puerta, que hasta que llega al consumidor final. Digamos que este es el proceso de una entrega express, donde el servicio es puerta a puerta. Sin embargo, vamos a ver ahorita 2 modelos de este servicio express y todo va a depender de la evolución o del grado de madurez que tenga la tienda en línea que ustedes están estableciendo. La primera de ellas, que es cuando venimos comenzando, necesitamos más asesoría, necesitamos que alguien nos guíe en el proceso, nos ayude a verificar la documentación que se requiere para enviar mi pedido a destino. Existe la parte de retail, ¿verdad? Ya sea courier, ya sea correo, o sea, no necesariamente tiene que ser express, donde el seller o el emprendedor, el que recibe el pedido, el shipper, se acerca a un punto de venta, brinda el perfil de su sitio web para demostrar que esta fue una compra en línea o una compra de e-commerce, ya sea, como les mencionaba, a través de un marketplace, a través de redes sociales o a través de su propia página web. Y el asesor del punto de venta o de la tienda de retail le ayuda a preparar el envío. A preparar el envío me refiero a preparar la documentación, a preparar el embalaje, asesorar acerca de si se requieren requisitos especiales para poder enviar ese tipo de producto a ese destino. Entonces, una gran ventaja de este modelo es la asesoría personalizada que se va a recibir. Luego, el vendedor realiza el pago y bueno, ya después se hace el envío internacional y el cliente recibe su paquete. ¿Cuáles son los beneficios? Precios competitivos, hay que hacer una validación del perfil o página web y hay un seguimiento del envío. Esto es, digamos, cuando se viene comenzando y se necesita una asesoría más personalizada. Tenemos el siguiente modelo de negocio, que ya es un cliente corporativo, ya se maneja ya un tema de crédito, por ejemplo. Ya podemos utilizar herramientas electrónicas, podemos trabajar en integración de sistemas, hay ejecutivos asignados, hay el tema del pick-up, ¿verdad? Una recolecta del envío, no tiene que moverse a una tienda, sino que hay la opción de recolecta de envío. Y básicamente, pues, el proceso aquí es un poquito diferente porque el emprendedor o el vendedor es más independiente, ya conoce el proceso, recibe una orden, prepara la orden por sí mismo, prepara toda la documentación en base a lo que ya conoce de su producto, del país de destino, y vamos a ver más adelante algunos tips. Programa la recolecta, la empresa de courier recolecta, y luego sale el envío internacional y el cliente recibe su pedido. Entonces, podemos ver diferentes modelos de e-commerce
bueno, esto más que todos en el ámbito del servicio express, pero sobre todo lo importante es saber en qué nivel se encuentra la empresa y cuál es el que más conviene. En el caso de, vamos a hablar rapidito, en el caso de clientes corporativos, mencionamos aquí la parte de integración de sistemas y les voy a mencionar rapidito a qué se refiere integración de soluciones logísticas. Al tener una cuenta, lo que se busca es automatizar todo el proceso, es hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil y transparente para el comprador y también mucho más fácil y fluido para el vendedor. ¿Por qué? Porque al tener una integración con una solución logística a través de la página web o a través del marketplace, ya se pueden calcular, se cargan anticipadamente de acuerdo al tipo de embalaje y vamos a ver las consideraciones también, cuáles son los costos de shipping. También nos sirve para administrar los envíos y sobre todo también para crear los documentos necesarios para poder hacer la exportación. Entonces, ante los ojos del comprador, yo estoy comprando mi producto, hago el checkout, pongo mi dirección, elijo mi método de envío, hago mi pago y digamos que yo ya recibo inmediatamente cuál va a ser mi tracking para poder rastrear mi paquete. Yo ya sé con qué documento va a viajar la compra que yo estoy haciendo. Entonces, esto creo que es mucho más atractivo para el comprador porque le da confianza, que sabemos que es uno de los aspectos muy importantes que se considera al momento de hacer una compra en línea. Existen también otro tipo de herramientas. Sabemos que dentro de todo el proceso, la entrega, esa entrega final es de gran valor para el cliente y existen herramientas que pueden hacer una entrega flexible, una entrega a la medida de lo que el cliente necesita. Entonces, por ejemplo, en todo el tema de e-commerce, existen herramientas donde el cliente va a recibir notificaciones proactivas. Yo hice una compra, cuando mi paquete ya está en mi país, yo voy a recibir una notificación proactiva que me dice su paquete ya está aquí, está programado para entregar en esta dirección, en tal momento. Y el cliente puede elegir flexibilizar la opción de entrega, es decir, yo no me encuentro ahí en ese momento, por favor, y puede seleccionar una opción que le convenga de entrega de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, ODD es una herramienta, On Demand Delivery, que da diferentes opciones de configurar o de planificar la entrega del paquete de acuerdo a conveniencia del cliente final. Puede ser, por ejemplo, cambiar la fecha de la entrega o la hora de la entrega. Puede haber una instrucción, por ejemplo, de dejar en el Porsche o dejar donde el vecino. Puede elegir la opción de llevarlo a un punto de venta y pasarlo recogiendo nosotros. Puede hacer cambio de dirección. Puede pedir que lo retengan ciertos días mientras está de vacaciones, por ejemplo. Entonces, esto creo que viene a aportar muchísimo a esa experiencia del cliente que sabemos que es de alto valor. ¿Y qué pasa cuando el cliente tiene una buena experiencia de entrega? Aquí lo vamos a ver. El impacto de una entrega express promueve el incremento del carrito de compras hasta un 70%. Y también sabemos que una buena experiencia va a hacer que el cliente vuelva y que vuelva a utilizar, vuelva a generar una compra en su página. Adicionalmente, pues, esto genera, como les decía, el e-commerce transfronterizo genera la mitad de tasa de devoluciones que el e-commerce nacional. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un impacto de entrega deficiente? Las probabilidades de perder un negocio o de que el cliente vuelva a nuestra página es de un 81%. Solo 19% de las personas que han tenido una entrega deficiente posiblemente regresen a comprar en esta tienda. Por eso es tan importante esa vía final de entrega, porque es la experiencia lo que estamos vendiendo. Hablando rapidito, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en logística internacional? Son dos. Una de ellas es el costo del flete. ¿Cómo se calcula el costo del flete? Y esto lo tenemos que saber anticipadamente porque nosotros vamos a
cuando nosotros hacemos la venta de nuestro producto, vamos a cobrar también el valor del flete, o sea, vamos a hacer un solo paquete, ¿verdad? Y el costo del flete depende de 3 variables. Uno, del país de origen, el país de destino y el peso del envío. Ojo que aquí el peso del envío, existen 2 tipos de pesos. El peso físico, que es el peso, digamos, cuando lo ponemos en una balanza, y también existe el peso volumétrico. Y siempre tenemos que tomar en cuenta el mayor de los 2 para calcular el costo del flete. El peso físico es el peso masa del paquete y el peso volumétrico se calcula con las medidas. El alto por el ancho por el largo. Si es en centímetros, pues entre 5.000, y esto nos va a dar nuestro peso volumétrico para saber cuál de los 2 es el que tenemos que considerar para calcular el valor del flete. Y el otro factor importante son los costos de aduanas. Aquí pues Fabián nos habló muchísimo acerca del tema de aduanas. La verdad es que todo el tema regulatorio es un mundo. Sabemos que las cosas vienen automatizándose, vienen mejorando, los tratados entre países pues se van desarrollando, pero sí tenemos que tomar en consideración esto dependiendo del país hacia donde va nuestro envío. En costo de aduanas tenemos que tomar en cuenta 4 variables. Uno es el valor comercial declarado. En muchos países pues se considera el valor CIF, que es el costo más el flete más el seguro. Esto va a depender de cada destino. Luego tenemos la partida arancelaria. Tenemos que conocer cuáles son las partidas arancelarias de nuestros productos que estamos manejando para saber cuánto es la tasa arancelaria que paga este producto en cada país y poder calcular anticipadamente los impuestos que esto va a pagar. El Incoterm es muy importante también. Los más utilizados en e-commerce son 2, el Ex-Works o el DDU, perdón, que es cuando nosotros enviamos y es responsabilidad completa del destinatario realizar el trámite de nacionalización. Sin embargo, el que nosotros recomendamos por un tema de experiencia es el DDP, que es el Duties and Taxes Paid. Es decir, yo voy a calcular los impuestos que va a pagar el paquete en destino, lo voy a cobrar anticipadamente con el valor del producto, con el valor del flete, para que cuando llegue a destino, la empresa transportista se haga cargo de todo el proceso y lo entregue puerta a puerta. Entonces, ese es, digamos que el Incoterm recomendado para e-commerce y sobre todo esto pensando en la experiencia del cliente. Es importante también conocer la categoría de aduanas en destino. Existen 4 categorías. Documentos, bueno, que digamos no aplica para e-commerce, pero documentos puede llegar a cualquier país, no va a tener que hacer un proceso de nacionalización, no paga impuestos. Luego tenemos los no gravables de poco valor, que eso sí ya el contenido, digamos que es producto, y en algunos países existe el concepto de de minimis. El minimis es todo aquello que llegue a un país, que exista el de minimis y tenga un valor comercial por debajo del minimis, no va a generar un pago de impuestos. Entonces, digamos que el proceso es mucho más fácil, el door-to-door es mucho más fácil. Y, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Estados Unidos, que es un mercado muy importante para el comercio electrónico, el mínimo es $800. Es decir, todo lo que nosotros enviemos, que el valor comercial sea por debajo de $800, va a permitir que podamos entregar puerta a puerta al cliente final porque no va a generar impuestos. Tenemos países como Perú, México, Chile, República Dominicana, Colombia, donde existen también valores de minimis que facilitan todo este tema de e-commerce. Luego están los gravables de poco valor, que son los valores informales. Generalmente, esto varía también de país a país, pero generalmente valores comerciales abajo de $1,000 pues van a hacer un trámite informal, se hace un trámite de liberación en consolidada, pero sí va a generar ciertos impuestos dependiendo del arancel del producto. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en consideración para el momento de realizar nuestra venta en línea. Finalmente, pues, aquí tenemos algunos tips para el proceso de exportación exitoso. Esto viene a resumir mucho de lo que hemos platicado en estas diapositivas. Número 1, es importante a la hora de montar nuestra web, de planificar todo el proceso de venta, de transporte y de entrega,
es importante validar si el producto aplica a política de mínimos en los países de destino, conocer cuáles son mis principales mercados de destino, saber cuáles son los valores de mínimos y versus mi valor comercial. Investigar si el producto tiene alguna restricción en el mercado potencial, conocer las partidas arancelarias para poder anticipar los porcentajes de impuestos que esto va a pagar en los países, y también identificar si el producto es regulado por alguna entidad gubernamental diferente a la aduana de cada país. Por ejemplo, tenemos alimentos, hay ciertos productos que sí tienen o requieren permisos especiales en aduanas de los países. Para facilitar la experiencia de compra, lo ideal es evitar que el destinatario deba realizar pagos al recibir su paquete. Por eso, pues nuestra full recomendación es que se manejen bajo el Incoterm DDP, que es lo que les explicaba anteriormente. Y tenemos que saber cuáles son los documentos requeridos por las aduanas de destino de acuerdo al tipo de producto que nosotros estamos enviando. La factura comercial definitivamente aplica para todo, pero a veces se van a requerir documentos adicionales o permisos especiales para poder exportar y para poder recibirlo en el país de destino. El Incoterm recomendado, una vez más, es el DDP, para que poder ofrecer la experiencia de un servicio puerta a puerta. Es importante conocer el peso y medida de los productos, incluyendo el empaque, ojo, porque ya tenemos que saber el valor total del peso o del volumen ya de la caja lista. Y entender cómo se calcula el peso volumétrico, como se lo mencionaba, tenemos que conocer cuál es el mayor de los dos, si es el peso neto o el peso volumétrico. Entonces, estos son algunos tips de exportación para poder tener un proceso exitoso, reforzando de que la experiencia de entrega, la experiencia del proceso para el cliente va a generar un regreso, va a generar una recompra, va a generar una recomendación, y sabemos que la mejor publicidad es el boca a boca, ¿verdad? Si el cliente tiene una buena experiencia, seguramente lo va a contar, y el impacto que eso tiene, más que publicidad, más que otras acciones de marketing, es muy grande. Bueno, para terminar, nada más compartirles un caso de éxito. Estoy así con DHL Express. Tenemos a Mari Quintero. Ella es panameña, empresaria, madre soñadora. En 2014, ella decide cumplir su sueño, o sea, de chiquita su sueño era elaborar botas de lluvia, con diseños, todo que tenga muy relacionado con flora y fauna, mucho arte, mucha creatividad. Y finalmente en 2014 ella inicia su proyecto, comienza con un comercio internacional exportando a 9 países y bueno, va pasando, va desarrollando su negocio, DHL como aliado logístico, y en este momento pues ya está exportando a más de 70 países, ha tenido un incremento de 400% en las ventas cuando comenzó a enviar con DHL Express como una opción de entrega express, y también hay una alianza de co-branding, ¿verdad? Con DHL ella diseñó toda una línea de sus botas para DHL Express, y eso pues también es algo que nosotros buscamos, ¿verdad? Alianzas, trabajar con nuestros emprendedores, con nuestros como aliados. Entonces, con esto pues termino mi presentación. Espero que la información haya sido de mucha utilidad. Igual pues sé que tocamos muchos temas, tocamos mucha información, y cualquier, bueno, ahorita vamos a ver si hay preguntas, ¿verdad? Para poderlas despejar, pero también pues quedamos a la orden. Nuestro equipo de Centroamérica pueden contactarnos a través de pinexporta.cenam@dhl.com, y bueno, podemos aclarar sus dudas, incluso podemos brindar una solución personalizada al tipo de producto, toda la parte de asesoría que ustedes necesiten para podernos ayudar a llevar su negocio a otro nivel. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a Mariana Cepeda y a Fabián Villarroel. Sí, nos han llegado algunas consultas vía chat, se las vamos a leer con mucho gusto, pero antes trasladarles las felicitaciones de parte de la audiencia. Les ha parecido una
una presentación bastante completa y con información sumamente valiosa. Si están de acuerdo, les voy a compartir en bloques de 3 las consultas y algunas de ellas van dirigidas a Fabián y otras irán dirigidas a Mariana y otras a ambos. Carlos Paredes consulta a Fabián. En términos generales y conociendo ahí su vasta experiencia como académico, ¿qué tipo de cursos o formación podría recomendarles sobre temas asociados al libre comercio? Nos pregunta Carlos Paredes. También para Fabián. Hola, perdón. Dígame. Dale. Ok, siempre asociado a acuerdos de libre comercio, se podrían hablar sobre el proceso para aplicar el TLC en algunos países o algunas manifestaciones de la ejecución de TLC. Sabemos que esta es una petición bastante amplia, pero tal vez nos podría ilustrar con el caso, por ejemplo, de Chile, algunos ajustes que se han hecho y cómo el e-commerce encaja en esta aplicación. Y una consulta para Mariana. Natalie Sanabria consulta, ¿cómo funciona el Minimit en Estados Unidos y qué proceso de importación sigue? Nos quedaríamos hasta ahí y luego pasamos a otra fase de preguntas. Bueno, muchas gracias. Parto yo. Bueno, cursos en verdad hay muchos, o no sé si hay tantos en verdad, pero a lo mejor les puedo recomendar que exploren algunos cursos virtuales que a veces el Banco Interamericano al Desarrollo tiene disponibles para pymes. Así que pueden entrar al BID, creo que ahí hay alguna oferta, y otros sitios web que resultan interesantes desde el punto de vista de material y de información, aunque un poquito más jurídica quizás, puede ser el sitio de la OMC, WTO.org, el sitio de la OMC, World Trade Organization, ese está en español también, así que también se hace más fácil. El sitio de la Organización Mundial de Aduanas también, ese es wcoomd.org, donde también pueden encontrar alguna información que les pueda ayudar con estos conocimientos. Así que ahí pueden tener alguna base. Desconozco, así como ahora, si hay alguna universidad, pero debe haber seguramente en Centroamérica que esté dando cursos sobre esto, pero eso es un poco lo que te puedo contestar así por ahora. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente es bien amplia. Yo diría que es súper importante también que revise, muchas veces, ustedes saben, los acuerdos comerciales son bastante genéricos muchas veces. De hecho, a propósito de esto, estaba viendo ahí un problema de los acuerdos comerciales que siempre disponen del transporte directo, el tránsito directo, o sea que a veces cuando la mercancía va de un país a otro y pasa por un tercer país, por ejemplo, necesita cumplir ciertas condiciones, ciertas exigencias documentales que prueben que en ese tercer país no le ha pasado nada. Entonces, en el fondo, ¿cómo se resuelve eso? En general, las aduanas o los ministerios de Comercio Exterior dictan regulaciones administrativas que interpretan o aclaran el sentido y el alcance de las normas de los tratados. Entonces, yo siempre digo, a veces el tratado no es suficiente para la aplicación del mismo, de la preferencia, sino muchas veces hay que ver qué ha dicho la aduana, o qué ha dicho el Ministerio de Comercio Exterior, o qué ha dicho el Ministerio de Hacienda respecto a una norma que a veces nos puede parecer muy genérica, y mi consejo ahí sería hacer eso, ¿ya? Hay muchas otras materias, disciplinas que también es necesario revisar y que en esta época se han hecho muy importantes, como las revisiones virtuales, por ejemplo, que a veces algunas aduanas están aplicando, el operador económico autorizado, en otras. Bueno, en Centroamérica estamos
intentando de alguna manera establecer el de minimis que conversaba Mariana, así que ahí todavía hay muchas cosas, pero por ahora les puedo dar ese consejo. Mariana. Gracias, Fabián. Bueno, en cuanto a la pregunta acerca del minimus en Estados Unidos, quiero expresarles más que todo o sea, algo que sabemos que Estados Unidos es un mercado muy grande para nuestros países, para nuestros productos. Y el hecho que Estados Unidos tenga un minimis de $800 realmente es un gran facilitador para el comercio internacional. ¿Qué significa este mínimo de $800? Que todo lo que nosotros vayamos a exportar a Estados Unidos, independientemente de que sea una empresa o una persona natural, y que el valor comercial, el valor de lo que estamos enviando sea menor a $800, eso va a ser un proceso de clareo automático al llegar al país de destino, no va a generar impuestos, lo que va a permitir que cumplamos con esta entrega puerta a puerta, sin costos adicionales, sin procesos adicionales y sobre todo reduciendo los tiempos de entrega. Entonces, para darles una idea, en Servicio Express de Honduras, bueno, de cualquier país de Centroamérica a Estados Unidos, nuestros tiempos de tránsito son de un día hábil. Es decir, si hoy sale una compra que me hicieron hacia Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, eso va a estar llegando mañana y hay mucha probabilidad que mañana mismo se entregue porque no hay que hacer un proceso de nacionalización ni pago de impuestos. Entonces, realmente es una gran ventaja que Estados Unidos tenga este de mínimos tan alto. Vimos que era el valor más alto en relación a los otros países porque nos permite, nos abre muchas puertas de poder exportar de una manera más fácil y sin generar impuestos o costos adicionales. Espero haber respondido a su inquietud. Muchísimas gracias, Fabián y Mariana. Vamos a pasar a otra fase de preguntas y respuestas. Por acá Dominique Rojas solicita que le gustaría que hablaran un poco sobre más medidas que se pueden aplicar para mitigar el riesgo en las transacciones comerciales y de e-commerce. También traslada sus felicitaciones y resalta de que ha sido muy útil esta charla. Y esa es como para ambos, algunas medidas. También para Mariana y para Fabián, ambos. Raúl Lorenzo lo hace, consulta si existen ya algún estudio sobre cuál ha sido el crecimiento del e-commerce en Centroamérica y si se contará de alguna manera de cuánto ha crecido por país de la región. Y uno más, también para ambos, es sobre el tema de seguridad de los datos introducidos de una persona o de una empresa en una transacción vía comercio electrónico. Si podrían dar sus opiniones de cómo ha sido esta evolución y este avance y algunas recomendaciones, sobre todo en temas de plataforma y cualquier otra valoración que se pueda dar al respecto. Le cedo nuevamente el micrófono. Mariana, ¿quieres empezar tú? Bueno, sí, tal vez un tema que hablamos muchísimo es el tema de confianza y veo que es un tema que sigue preocupando en cuanto a la seguridad del comercio electrónico. O sea, tal vez creo que lo entiendo más en el tema transaccional. Bueno, el e-commerce se ha venido desarrollando de tal manera que los partners o todos los jugadores del proceso de e-commerce, que como les mencionaba, son las plataformas web, son las plataformas de pagos en línea, las plataformas de logísticas, la parte de marketing digital, ha venido trabajando justamente en fortalecer todo el tema de seguridad. O sea, definitivamente que creo que una de las preocupaciones más grandes son los pagos en línea y creo que en este momento existen diferentes opciones y se han implementado toda esta parte de integración, toda esta parte de digitalización
viene a fortalecer y definitivamente a querer proyectar ese sentido de seguridad y ese sentido de que la información que se ingrese, la confidencialidad de la información y el uso de la información que se ingrese al realizar una compra en línea definitivamente esté protegida. Entonces, por eso es muy importante, como les mencionaba, tenemos diferentes opciones de plataformas, marketplaces están súper blindados, si trabajas a través de una página web, a través de las diferentes integraciones, como les mencionaba, por ejemplo, Shopify también, o sea, ellos han trabajado muchísimo en este tema de seguridad para poder brindar esa confianza, ¿verdad? Que todo el mundo tiene ese temor, pero creo que se ha ido reduciendo en el transcurso del tiempo y los casos realmente que se dan tal vez es a través de otras plataformas informales o que no están establecidas, digamos, formalmente en el mercado. No sé si querés agregar algo, Fabi. Sí, a propósito de mitigar los riesgos que una amiga preguntaba, bueno, como les decía, creo que a propósito de la nueva normativa de la Unión Europea que les comentaba, aunque es respecto de ella, pero creo que es un consejo general, es entre más información nos puedan dar o le puedan dar a su courier, el que ustedes tengan también, mejor. La información tiene que ser lo más detallada posible respecto a las mercancías. Recuerden que lo que hace la aduana es construir perfiles de riesgo para ver a quién revisan, a quién paran, ¿no es cierto? A qué caja abren, por decirlo así bien directamente, ¿no es cierto? Y obviamente los perfiles se construyen en base a los datos del importador y el exportador, pero también de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Y por lo tanto, si la descripción que nosotros declaramos es una descripción muy genérica, obviamente le va a parecer dudoso a la aduana y por lo tanto la va a apartar de la línea normal, la va a revisar, la va a abrir y eso obviamente puede generar demoras, tiempos muertos y finalmente incluso hasta pérdidas, qué sé yo, o daños a la mercancía. Entonces, lo que nosotros siempre aconsejamos es que nos den más información, información exacta, descripciones no genéricas, descripciones detalladas de la mercancía, inclusive a veces, muchas veces su materialidad, su usabilidad. Por ejemplo, hoy día en el mundo hay una convención que se llama la Convención de Mercancías de Uso Dual, que son respecto a aquellas mercancías que no siendo peligrosas en sí, pueden tener un uso peligroso, ¿ya? Un arma, por ejemplo, una mercancía peligrosa siempre, pero a veces un tubo de hierro o de fierro, bueno, a lo mejor es para arreglar una cañería, pero también puede hacer un arma hechiza con eso, por ejemplo. Entonces, hoy día los países están preocupándose de eso también y por lo tanto, entre más información tengamos y entre esa información llegue electrónicamente, mejor. Y por último, creo también muy importante decir que efectivamente el tema del e-commerce es un tema relativamente nuevo y donde entran otros actores como los que mencionaba Mariana, como los medios de pago, como las plataformas de e-commerce, que además son actores que no visualizamos o que muchas veces no sabemos dónde en verdad están. Cuando uno compra algo, en verdad no tiene idea dónde está esa mercancía. Y por lo tanto, también desde DHL impulsamos la necesidad de tener unas normas más acordes con un tipo de comercio que es bien particular. El e-commerce no es un comercio igual que el marítimo, que el transporte terrestre, es un comercio distinto que tiene particularidades distintas y fundamentalmente tiene actores distintos que hasta ahora no están regulados. Y por lo tanto me parece que ahí, a propósito del tema de la seguridad también, que es muy importante, como decía Mariana, necesitamos también que tanto el sector público como el privado nos pongamos a conversar y a ver cómo regulamos este tipo de comercio que, como decíamos al comienzo, es una tendencia que solo va a incrementarse. Agregando, bueno, o tal vez respondiendo a la otra pregunta en referencia a estudios de mercado acerca del e-commerce en Centroamérica, en este momento pues no, realmente no manejamos estadísticas específicamente de Centroamérica. Sin embargo, creo que cabe mencionar que bueno, con el factor, como les decía, de la pandemia, el e-commerce en nuestros países se ha desarrollado muchísimo, muchísimo, y lo podemos percibir a primera vista, sobre todo en el ámbito doméstico. Y bueno, y luego pues el siguiente paso es el ámbito internacional. Y
creo que tal vez algunas de las cosas que nos hacen falta para seguir potenciando el e-commerce son los jugadores clave, ¿verdad? Tener opciones de plataformas en línea, opciones de marketplaces, opciones de plataformas de pago. Entonces, creo que todavía hay mucho por seguir desarrollando en Centroamérica que va a venir a potenciar aún más el comercio internacional. Entonces, ahorita definitivamente que el e-commerce doméstico ha crecido muchísimo y el siguiente paso estoy segura que va a ser ya la expansión fuera de las fronteras. Pero en este momento sí no contamos con estadísticas específicamente para Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece bien, les traslado otras dos consultas que han entrado al chat. Creo que tenemos unos minutos más, si están de acuerdo. Y la mayoría tiene que ver con el tema de mínimos. Bueno, han hecho consultas específicas, mínimos en el caso de la Unión Europea y algunos países. En términos generales, y para reducirlos, ¿a dónde podrían encontrar esta información o quién se las podría proporcionar? Y qué recomendaciones serían ustedes para hacer esta consulta. Y la última consulta, ¿los mínimos están regulados en los TLC o son políticas arancelarias de los países? Con esta consulta planteada por Jorge Atencio, yo finalizaría esta sección de preguntas y respuestas y les cedo nuevamente el micrófono. Dale, Fabián, si quieres, creo que es tu área de experiencia. Ok, sí. El de minimis es, que es en verdad de minimis, la expresión latina. Es una disciplina bien particular que se desarrolla a propósito de los envíos courier o de los envíos de entrega rápida, y que fundamentalmente, como decía Mariana, tiene dos características, ¿no es cierto? Una, primero, es que las mercancías hasta cierto valor están exentas del pago de los derechos de aduana y o del IVA, y la segunda característica es que no necesita hacer una declaración de importación formal, ya bastando para ese caso la guía aérea en general. ¿Ya? Entonces, ese es el de minimis. Es una disciplina que no está incluida en todos los TLC. Esto, lo que voy a decir, tómenlo fe de rata porque tendría que verificarlo, pero por ejemplo en el CAFTA no está, pero sí en otros tratados que tiene Estados Unidos con Perú, con Colombia, con Chile. Está también como una medida a adoptar dentro del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC, pero no está en términos de monto, ¿ah? Es decir, se incentiva a los países a adoptar un tipo de esta categoría, pero no se establece el monto. Como decía Mariana, ¿no es cierto? Y como les contaba en la presentación, los montos son diversos. En Estados Unidos 800, imagínense, súper alto. En el caso de Chile, por ejemplo, es $30, que también lo comentaba Mariana, Perú, Colombia 200, en Centroamérica no hay, en otros países tampoco hay. Por lo tanto, las variantes son diversas y en general, de alguna manera, también no siempre algunos países, por ejemplo, entienden que son envíos no comerciales, por ejemplo. Por lo tanto, hay una serie de restricciones también. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, acaban de eliminar el de minimis para el VAT, para el IVA, ¿ya? A contar del 1 de julio, por lo tanto, era un VAT bien bajito, 22 euros. Entonces, como ven, las variantes son distintas y obviamente facilita cuando se trata de envíos de escaso valor. Obviamente sí facilita, por eso de alguna manera nosotros también y nos importa también tenerlos cuando se trata de envíos que finalmente el gasto operativo, burocrático, la aduana en realizar un envío de tan poco valor resulta más caro que finalmente cobrarle impuestos. Esa es un poco la razón que hay, aunque se están estableciendo otro tipo de modalidades para los envíos de poco valor, pero el de minimis todavía es algo que en nuestra región todavía falta profundizar un poquito, sobre todo en Centroamérica. Perfecto, muchísimas gracias y perdón por la solicitud, pero sí se nos está haciendo una última consulta
En este momento se la traslado. Bueno, nuevamente, sobre la consulta social de minimis, ¿verdad? Para Centroamérica, en este caso creo que ya hemos dado respuesta y les agradecemos a los profesores por haber planteado y dado respuesta. Les trasladamos nuevamente las felicitaciones, sobre todo por la claridad con la que han presentado un tema tan actual, tan importante, tan en auge, porque es realmente muy necesario conocer sobre esta temática e irnos un poco ilustrando sobre cómo sacarle el mejor provecho a esta práctica. De esta manera nosotros concluimos esta sesión. Les agradecemos tanto a Mariana Cepeda, a Fabián Villarroel, la gentileza con la que han compartido tan importante información. Les invitamos también a estar pendientes de las redes sociales tanto de HL como de CIECA para el resto de actividades que tenemos derivadas y planificadas de la alianza CIECA de HL. Y bueno, para finalizar nuevamente les cedería el micrófono a Mariana y a Fabián para que nos trasladen un mensaje de cierre a nuestra audiencia. Bueno, por mi parte, ha sido un gusto poder compartir con ustedes y bueno, espero que eso no llegue hasta acá. Estamos a la orden para cualquier consulta. Sabemos que dar ese siguiente paso, abrir esas fronteras hacia el resto del mundo, ese negocio, ese comercio al resto del mundo, no es fácil. Sin embargo, nuestra intención es ser asesores y es poder facilitar todo ese proceso, todo ese camino de internacionalización de sus empresas. Entonces, estamos a la orden. Ahí pueden ver el correo donde nosotros cualquier consulta o nos pueden enviar sus datos y nosotros con gusto los contactamos directamente para poder brindar, digamos, soluciones personalizadas a cada uno de ustedes. Entonces, gracias por la atención y realmente fue un honor haber podido compartir con ustedes toda esta información. Bueno, por mi parte, agradecer a los organizadores y muchísimo a Mariana por su excelente presentación. Y yo creo finalmente que estos han sido o están siendo tiempos difíciles, y especialmente para las MIPYMES y para ustedes que son emprendedores, sobre todo en América Latina. Y por eso, de alguna manera, el esfuerzo que hacemos desde acá también es brindarles información y ayuda para que puedan ser un motor importante, como lo son, cuando dan empleo, cuando generan innovación, cuando de alguna manera logran llegar con sus productos al resto del mundo, cuando logramos llegar con estos productos al resto del mundo. Así que me gusta pensar de que el COVID va a dejar de ser un problema y lo vamos a mirar como una oportunidad para innovar desde todos los puntos de vista. Así que con esa palabra me gusta quedarme, que tenemos una oportunidad por delante y para el futuro, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. De esta manera damos por finalizado el seminario virtual denominado Tendencias del e-commerce internacional. Agradecemos nuevamente a nuestros ponentes, Mariana Cepeda y Fabián Villarroel, del equipo de HL Express para las Américas. Pasen un feliz día. Chao, chao.